proponerles un concepto básico de manejo del trauma que nosotros todos los días vemos, o al menos yo lo veo en un hospital universitario donde trabajo y un hospital privado, ambos de nivel de atención 3 y 4, donde a pesar de la literatura y a pesar de las recomendaciones y los protocolos que se leen los estudiantes, se siguen cometiendo los mismos errores. Es el manejo de los líquidos en los pacientes politraumatizados. La conferencia le pusieron el nombre cuando los cálculos no dan, es porque cuando nosotros colocamos líquidos endovenosos sin calcular lo que estamos haciendo, vamos a producir una fisiopatología negativa para el paciente. En un turno de hace 15 días yo tuve 2 pacientes en la noche y en el hospital universitario, donde el primer paciente era un muchacho joven con una herida por arma cortocortante pequeñita en el brazo, por donde le salía gran cantidad de sangre en pulso, un sangrado arterial, y la presión arterial del ingreso al quirófano fue de 150/70 y la frecuencia de 90. Lo que le habían hecho en urgencias, sin mucho éxito, era una compresa grande y el interno poniéndole la mano, y el otro interno apretando una bolsa de 1000 centímetros con toda la fuerza que más podía. Más o menos le pusieron 2000 centímetros de líquidos fríos. Lo que nosotros pensábamos en ese momento es que el paciente está recibiendo algo que él no necesita en ese momento, él necesitaba otra cosa, pero el médico interno no entendía bien lo que el paciente estaba necesitando. El otro paciente que llegó la misma noche es una señora de 50 años con un trauma cerrado abdominal, un trauma que la atropelló un taxi. Ella llegó con esta presión arterial, límites 160, frecuencia 75, pálida de las mucosas, y le habían colocado 3000 centímetros de solución salina sin calcular. Entonces, nosotros lo que estamos viendo, a pesar de todas las recomendaciones, es que en la parte básica del trauma, en la parte prehospitalaria, en urgencias y aún en sala de operaciones, estamos colocando líquido endovenoso sin calcular. Como han visto en las otras conferencias, hay suficiente evidencia de que colocar sin calcular los líquidos endovenosos produce daño celular, daño tisular, daño orgánico, y lentamente el paciente va llegando a un círculo vicioso peor cada vez más, hasta que le producimos un daño multifuncional y se infecta, se agregan otras fisiopatologías y finalmente se muere. El llamado que hacemos nosotros como anestesiólogos y como comité de SCARE es que en esta parte básica tenemos que influir también. Ya hemos entendido que a pesar de todas las recomendaciones no se cumplen estos criterios elementales, pero yo creo que no está de más intentarlo una vez más. Lo que necesita el paciente con un trauma múltiple es básico, él necesita que le detengan el sangrado y que le mantengan la perfusión celular. Él no necesita 5000, 6000, 10000 líquidos endovenosos de solución salina fríos. El órgano celular, el órgano y la célula necesitan solamente esto. Esto es lo que nosotros debemos empezar a ofrecerle desde que tiene el trauma en la calle, llega en recuperación y llega a sala de operaciones. Hay pues múltiples evidencias y muchos estudios que han contabilizado los manejos y han logrado mostrar evidencia. Este es uno de tantos estudios, más o menos 1000 pacientes que fueron revisados en unos 12 años. Se establecieron unos criterios para separar los pacientes en aquellos en los cuales no se hacía ningún criterio de protección de líquidos endovenosos, sino que se colocaban líquidos endovenosos liberalmente. En el otro periodo, los pacientes que estaban bajo el criterio de líquidos endovenosos permisivos, pero su aplicación no fue amplia en la zona hospitalaria, y el último periodo, donde ya se aplicaron todos los criterios de líquidos endovenosos restrictivos y transfusión masiva de trauma o transfusión de trauma de acuerdo a los objetivos. Hay evidencia en este estudio de este año de que los pacientes que son manejados con líquidos endovenosos liberalmente le aumenta la mortalidad a mediano y largo plazo. Se asoció entonces la gran cantidad de líquidos endovenosos con la mortalidad en los periodos en los cuales no se tenía ninguna claridad en el manejo ni se tenía ningún protocolo en la misma zona hospitalaria. Ya hemos revisado y no sobra recordarlo que estas triadas de coagulopatía, hipotermia y anemia
van a terminar, como lo dijeron otros compañeros, si no le hacemos nada, a un manejo anormal y una hipoperfusión tisular y una falla orgánica múltiple. En el manejo básico del trauma que se propone, los líquidos membranosos juegan un papel muy importante. Los otros aspectos elementales que vamos a profundizar más tarde son detección del sangrado, cómo se deben usar los hemoderivados, que se debe mantener la temperatura corporal normal y que se debe corregir la acidosis. Todo este manejo básico en trauma encara varios aspectos esenciales. Primero, que es un trabajo en equipo y que es un ciclo que se repite en la calle, se repite en urgencias, se repite en sala de operaciones, se repite en la UCI. El manejo en equipo, del cual hacemos parte, es esencial. Y podemos nosotros pensar que lo que se ha revisado en la literatura, ¿qué son los líquidos membranosos sin cálculo?, que es lo que nosotros también vemos todos los días. Son líquidos abundantes en solución salina, son líquidos abundantes de temperatura mínima, de volumen libre, sin control, los controla, el que más apriete la bolsa de 1000 es el que controla los líquidos endovenosos. A veces le ponen 3, 4 líneas endovenosas en el mismo brazo y a veces esta es la misma vena que coge la otra, y entonces pásele y pásele, y es entre más tiempo se demora en llegar arriba al quirófano, más líquido les colocan. Entonces, cuando nosotros hemos visto estos pacientes, es que nosotros podemos considerar que debemos influir en que estos manejos correspondan a criterios básicos. ¿A dónde llevan los manejos no calculados de líquidos endovenosos? A producir hipotermia, a producir hemodilución de factores de coagulación, a producir menor protección del sangrado. Ya es claro que no necesita el paciente tener 120/90 para protegerse de un gran sangrado. El paciente necesita una perfusión tisular de 60, 70, de presión arterial media, 50 en algunas partes. La cantidad de líquidos membranosos que aumenta, entonces altera toda una múltiple de factores que ya lo vimos con la doctora que habló de la doctora Zuluaga. Aumenta el espacio que debe recorrer el glóbulo rojo, aumenta el espacio que debe atravesar el oxígeno. Las plaquetas ya no se hacen a la periferia, sino que se hacen al centro, entre más líquido yo le coloque. La hemodilución aumenta la probabilidad de sangrado, aumenta el círculo vicioso que me lleva a coagulopatía. Entonces esto es un círculo vicioso que me hace llevar cada vez más a problemas celulares, a problemas tisulares y problemas orgánicos. Es claro que el edema celular se ha presentado y se ha revisado en el intestino, en la parte pulmonar, en la parte cerebral. Cada uno de esos tejidos y de esos órganos con hipoperfusión tisular tiene sus consecuencias. Menor transporte de oxígeno facilita la translocación bacteriana, disminuye la perfusión cerebral. Bueno, hay una revisión donde revisan cuáles son las consecuencias en el cuidado intensivo del mal manejo de los líquidos endovenosos, retirando lo que se opina sobre la sepsis, que no es el caso de estas conferencias. El fin de los pacientes mal manejados por líquidos es hipoxia celular, acidosis hiperclorémica por la gran cantidad de solución salina que les colocamos y trastornos de la coagulación. Al final del tiempo, estos pacientes no van a tener perfusión celular y no se les va a detener el sangrado. Es decir, la cantidad de líquidos endovenosos exagerada que yo le aumente no me va a ayudar ni para perfundir ni para parar el sangrado. Lo que el paciente necesita es que nosotros como anestesiólogos impulsemos unas propuestas básicas del manejo del trauma prehospitalario en urgencias y en sala de operaciones. Detener el sangrado, colocar la línea venosa necesaria y colocar líquidos endovenosos con cálculo. Hay muchas revisiones, hay revisiones que se centran en qué tipo de líquidos endovenosos, si está en solución hipertónica, si la solución con coloides, hay como 5 marcas de coloides, si la albúmina, hay varias marcas de laboratorios de albúmina. Pero en la parte básica, este es un manejo donde ellos pretenden que lo que se está demostrado hasta ahora es que los cristaloides sí deben ser la línea inicial de manejo de la reanimación en el trauma.
El lactato Ringer y las soluciones balanceadas son las mejores soluciones que se pueden usar como cristaloides. No recomiendan el lactato Ringer en los pacientes que tienen traumas craneoencefálicos severos, donde por el edema cerebral y la pérdida de la autorregulación, una solución hipotónica pueda alterar la regulación del transporte de iones a nivel cerebral y empeorar el pronóstico. Pero sí recomiendan que los cristaloides para los otros traumas sean lactato Ringer y soluciones balanceadas. Las soluciones balanceadas, multielectrolitos, como las venden donde yo trabajo, son de varias marcas, normalmente tienen un mejor pH y a grandes volúmenes no inducen la acidosis como la solución salina liberalmente colocada. Las soluciones balanceadas entonces y el lactato Ringer son las mejores soluciones que se pueden usar en los pacientes con politrauma severo para la reanimación y sin meter allí a los pacientes que tienen trauma craneoencefálico con edema cerebral, donde una solución hipotónica como el Ringer podría empeorar la evolución. Los coloides, hay múltiples estudios y no hay una evidencia fuerte y una recomendación fuerte de que su uso debe ser usado a gran escala, y dicen que si usted lo va a usar, lo use en las dosis mínimas. En algunas partes recomiendan 10, 15 cc por kilo por solamente una dosis, pero en general dicen que no son útiles porque pueden aumentar los daños a largo plazo renales, inducir sepsis y no son aprobados para uso amplio. La solución salina hipertónica sí puede llegar a ser usada en los politraumas severos, donde se necesiten grandes dosis de volúmenes, y su utilidad está en que puede disminuir el edema celular y puede mejorar en menor tiempo la recuperación tisular y orgánica. Esto es en el año 2013, ahorita salió la del 2016 que no traje la diapositiva, donde implican este mismo manejo, en el cual al final están diciendo que por favor nosotros no volvamos a hacer administración liberal de líquidos endovenosos para empeorar la evolución de la célula. Entonces, la propuesta básica que debemos hacernos como anestesiólogos, esto no es complejo, es más complejo la respuesta de las otras personas que lo que nosotros estamos diciendo acá. Eso no tiene sino una facilidad de replicación, que no ha sido fácil, pero tiene que ser así. Líquidos endovenosos restrictivos en el paciente con trauma, tibios, más o menos 41 grados centígrados, y la presión arterial sistólica en algunas revistas, en algunas revisiones, implican que la presión sistólica no suba más allá de 80, 90. En los ámbitos prehospitalarios implican que donde sea palpable el pulso radial es un indicativo de que esa es la presión arterial que el paciente necesita antes de llegar a un gran centro. La presión arterial media en algunas partes está, en algunos estudios, en 60, otros en 55, 70. La realidad es que no necesita el paciente 130, 90 para que perfundan los órganos antes de que se recupere el paciente y que se cierre el sitio del sangrado. No usar solución salina, usarla para lavados. La solución salina produce acidosis hiperclorémica, y utilizar coloides en una cantidad mínima si se van a usar, no en cantidad grande porque pueden producir efectos adversos a mediano y largo plazo, y la solución salina hipertónica debe ser usada en los pacientes que tienen gran sangrado, que puede ayudar a recuperar el paciente en menor tiempo que un paciente con un sangrado menor. Esto era todo lo que le quería contar. Yo creo que nosotros sí tenemos una tarea de liderar el manejo básico de los líquidos endovenosos, a pesar de que lo consideremos difícil, es nuestra función. Muchas gracias.